Nuevamente, hermano, feliz sábado. Feliz sábado. ¿Estamos contentos? Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de podernos reunir, ahora ya en su casa de oración. Saben que con la situación que se ha dado en este tiempo en todo el mundo, mayormente no hemos podido reunirnos. Y la casa de Dios es un lugar donde nosotros venimos a orar, venimos incluso a llorarle al Señor, donde presentamos a los niños, donde hacemos un pacto, donde día a día le podemos alabar. Y es por ello que nosotros hemos optado por cantar este himno que habla acerca de este es el lugar santo, el lugar donde podemos congregarnos y poder estar en compañía con nuestro buen Dios y también en camaradería con cada uno de los hermanos. Este es el lugar. Hijo, ven, hay un lugar, te hallarán si errante vas, bien vendrás, te aceptarán, grato canto escucharás. Aquí venimos a orar y también para llorar, un pacto a comenzar, juntos hasta morir y a decir adiós, a dejar el dolor y la gracia encontrar, nuestras vidas a unir, hijos a dedicar aquí en santo lugar. Pan partid, vino beber, en la mesa voy al lugar, Ray tu estrés, lleva paz, ven, comparte en hermandad, aquí venimos a orar y también para llorar, un pacto a comenzar, juntos hasta morir y a decir adiós, a dejar el dolor y la gracia encontrar, nuestras vidas a unir, hijos a dedicar aquí en santo lugar. Santo, 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 Dios potente es Emmanuel. Aquí venimos a orar y también para llorar, un pacto a comenzar, juntos hasta morir y a decir adiós, a dejar el dolor
vidas a unir, hijos a dedicar aquí en santo lugar. Santo, santo, santo. Que los hermanos siguieran cantando. Esto es hermoso. ¿Quieren seguirlos escuchando? Hoy por la tarde a las 7 ellos estarán en el servicio. Todos son bienvenidos. Inviten a sus amistades también. Veo de vuelta a Jonatán. Ustedes miran mi estatura, ¿verdad? Yo no soy alto, pero sin embargo, con ese joven, cuando él era joven y cuando yo era joven todavía, jugábamos el básquetbol. Gozábamos, disfrutábamos los martes, los jueves, los sábados en la noche, los domingos. Esos eran los días que ocupábamos para divertirnos, para hacer un poco de deporte. Queridos hermanos, esta mañana estoy gozoso de estar en este lugar. Agradezco a la fina atención del pastor Alex, de su acompañante de viaje, de ministerio. También el pastor no está con nosotros esta mañana, ¿verdad? Son dos pastores que tenemos en nuestra iglesia. Yo agradezco el ministerio de ellos y gracias a ellos que me han dado la oportunidad para hacer uso del púlpito esta mañana. Queridos hermanos, queremos enviar un saludo a todos aquellos que en esta hora nos miran en las diferentes plataformas de nuestra iglesia. Sabemos que son muchos. Hay quienes no ponen su nombre, no dicen saludos, no dicen nada de eso, pero ahí están. Y lo sé muy bien porque ayer hablé con una persona que me decía eso. Siempre estoy en los cultos. Y qué bueno. Mis hermanos, la iglesia sigue estando ahí, el edificio sigue estando ahí, pero esto también es parte del edificio que fue construido para la adoración a nuestro Dios y se ha habilitado para que nosotros estemos esta mañana en este lugar. Gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado en estos años que han pasado. Mis hermanos, yo voy a hablarles de algo que no es desconocido para ninguno de ustedes, yo me imagino. Muchos de ustedes conocen del pasaje o de los pasajes de la historia del personaje que vamos a hablar esta mañana. Voy a hacer una breve reseña concerniente a este personaje y a otros que se mencionan en los textos que vamos a analizar esta mañana. Quisiera que el tiempo me permita. Esta mañana vamos a recordar, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a hablar de este personaje que creo que más de una ocasión ustedes se han detenido a leer nuevamente, a pensar nuevamente, a analizar nuevamente de él cuando se habla en las Escrituras. Y me estoy refiriendo al joven de nombre Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Este joven amaba al Señor. Pablo es enviado por Dios a su viaje misionero a predicar el evangelio. Y apenas iniciaba Pablo su viaje cuando Juan Marcos, según lo relata la Biblia, así lo relata la Biblia, que lo dejó, lo abandonó. Más adelante vemos que Juan Marcos quería ir otra vez, motivado por Bernabé, el acompañante del apóstol Pablo.
Ese era el acompañante de él. Pero ¿saben ustedes que existió o surgió un conflicto entre ellos? Entre Pablo y Bernabé. De tal manera que Pablo hasta ese grado llegó y dijo: no, ya no lo quiero llevar, porque en el primer viaje se regresó. Ese conflicto fue muy grande, al grado que Bernabé se separó de Pablo. Ustedes lo pueden leer en las Escrituras. Ahorita les voy a dar la cita. Hermanos, de aquí nosotros podemos sacar mucha enseñanza, muchas cosas que pueden ayudar a nuestra vida espiritual. Recordamos que la palabra de Dios nos dice que la obra que Dios empezó en nosotros, la perfeccionará. Y es por eso que esta mañana decimos: todavía falta, todavía nos falta. Así como le fue dicho a este joven en un momento, a nosotros también todavía nos falta. Esta mañana exploraremos algunos de los textos que están registrados en el libro de Hechos. Vamos a ver la vida de este joven. Vamos a conocer un poquito del trasfondo que hay en la vida de él. Vayamos primeramente a leer el control. No sé si alguien tiene el control de la pantalla. Ahí está. Acompáñenme a leer. Pueden ustedes buscarlo en su Biblia si gustan también. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. La preocupación de este hombre, ¿no? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Seguimos en los otros textos? Al darse cuenta de esto, perdón, no, tenía otros textos, permítame. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 12. Vean lo que dice. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Y cuando reconoció la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y avisó que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron: será su ángel. Y Pedro insistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. ¿Saben ustedes, hermanos, que por estas 2 semanas se han llevado actividades en nuestra iglesia con diferentes grupos pequeños? He estado en comunicación con el pastor y él me dice que tenía un grupo atendiendo, pero también estaba trabajando con otras personas. Qué bonito y qué bueno es ver cuando la iglesia está involucrada en actividades, y como en este caso se estaba estudiando la palabra de Dios. Este grupo que estaba reunido en este lugar, cuando Pedro sale de la cárcel, llega a esa casa, comienza a tocar y dice que estaban orando. ¿Eso está fuera de lugar? No. Lo que la iglesia ha hecho, y eso fue a nivel de la conferencia, ¿verdad, pastor? De la unión. Todo eso que se ha hecho por estas 2 semanas, ¿está equivocado en el plan de Dios? No. Nosotros debemos considerar que ese es el plan de Dios que la iglesia tiene que hacer, que tiene que llevar a cabo. Y nosotros como miembros tenemos que estar involucrados en las actividades de nuestra iglesia. Esta historia nos parece demasiado interesante, ¿no creen? Recordemos que esa noche, cuando Pedro es liberado de la cárcel, llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaban orando. ¿Dónde estaba esa iglesia, hermanos? ¿En qué lugar estaba?
¿En qué lugares? Bueno, no vamos a decir que era una iglesia, era un grupo. ¿Dónde estaba ese grupo pequeño? Estaba en la calle Wilton, estaba en la calle, se me olvidaron las direcciones que mencionaron, dónde iban a estar reunidos los grupos. Pero ponga usted ahí el nombre de la calle donde estuvo reunido el grupo pequeño donde usted estuvo. Esta es la primera vez que se menciona a este joven, Juan Marcos. No se nos dice nada más acerca de él, por lo tanto vamos a entender que él amaba a Dios. Estaba motivado con lo que estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Qué estaba sucediendo en Jerusalén? Muchos estaban llegando a la conversión por la predicación de Pedro y otros apóstoles, de muchos apóstoles, de varios apóstoles. Eran miles los que estaban llegando a la conversión. Como consecuencia de este ánimo que había en ese lugar, con que se predicaba, estaban siendo perseguidos, y como resultado de esta preocupación, vamos a ver nosotros en el capítulo 12, que Herodes echó manos de los apóstoles. El enemigo no se queda quieto cuando ve que los hijos de Dios le están sirviendo al Señor. En el caso de los apóstoles que fueron tomados por Herodes, se dice que Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, uno de los principales de la iglesia, y como esto agradó a los judíos, ¿qué creen que sucedió? También tomó a Pedro, a quien iba a matar, pero como era de noche lo dejó en la cárcel, como que lo dejó guardadito. Bueno, esa es otra historia y no vamos a hablar de ello en este momento. El capítulo 11, vamos a ver otra escena. El capítulo 11, versículos 25 y 26. ¿Qué es lo que nos dice? Ustedes pueden seguir la lectura ahí. Entonces, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Quedaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Vean ustedes, no estoy yendo en orden con las citas bíblicas, ¿ok? Estoy tocando diferentes sucesos, diferentes puntos que menciona el libro de Hechos, concerniente a la vida del apóstol Pablo y del joven Juan Marcos. En este caso, mis hermanos, lo que nosotros podemos ver aquí, el evangelio estaba siendo predicado en varias regiones. Los apóstoles se dispersan por causa de la persecución en Jerusalén. En Antioquía empieza a haber un gran deseo de conocer el evangelio. Aquí nos narra que Bernabé va a buscar a Saulo, que es Pablo. Recordemos que Saulo fue cambiado por el Señor. El Señor trabajó en la vida de este hombre. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo tuvo muchos problemas en la iglesia cristiana, en la iglesia que comenzaba a surgir en aquel tiempo? Muchos decían, este es un mentiroso, nos quiere engañar para atraparnos. Eso es lo que la gente pensaba de él. Aparte de eso, dice que entre más Pablo se esmeraba por predicar, más confundía a los cristianos porque no le creían. En Gálatas dice que él se va a algunas regiones de Arabia, de donde se dice que por varios años él estuvo allá y Dios estuvo preparando el corazón de Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo no comenzó a servir inmediatamente después de su llamado. Tomó un tiempo. Aquí hay lecciones que nosotros necesitamos aprender. Hay ocasiones que nosotros llegamos a la conversión y de inmediato quisiéramos ya tomar parte activa. A veces no es lo más correcto. La palabra de Dios nos lo está enseñando en la vida de este hombre. Pablo comenzó a enseñar la palabra porque dice que juntos enseñaban la palabra de Dios a muchos cuando él fue traído por Bernabé. Como cristianos, por primera vez, nosotros entendemos que la vida de estos hombres no fue fácil cuando se declararon que pertenecían al pueblo de Dios, que eran seguidores de Cristo. El capítulo 11, versículos 28 y 29 dice de esta manera:
Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y dio a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra, lo que sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos en Judea. ¿Saben ustedes que debido a la persecución que había habido en Jerusalén, había personas que se habían ido, pero muchos se habían quedado también? Y estas personas que se habían quedado iban a sufrir este problema que iba a haber de hambre. Entonces dice que la iglesia se puso de acuerdo y reunieron fondos, reunieron cierta cantidad, hicieron la invitación para que colaboraran. Reunieron una cantidad de dinero, vamos a pensar que así fue, y lo llevaron a los hermanos que estaban en Judea. Todo esto está sucediendo. Y a nosotros nos pudiera parecer muy raro. Estos hombres que no trabajaban, ¿de dónde sacaban dinero para dar, para colaborar, para llevarle a los hombres, a las personas que iban a sufrir el hambre? Los hermanos de Antioquía, junto con Pablo y Bernabé, muchos se levantaron una ofrenda para llevar a los hermanos que estaban en Judea. Todos los que estaban ahí sintieron la necesidad de ayudar a sus hermanos que iban a pasar por una circunstancia difícil. Y en efecto esto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces ellos fueron a la iglesia o al grupo que se reunía, como vimos en los textos anteriores, donde nos revelan la captura de Pedro y que casi le dan muerte. Sale de la cárcel, llega a la casa ¿de quién? De María, la madre de Juan Marcos. Y a ese lugar fue donde se dirigió Pablo y Bernabé, llevando la ayuda que los hermanos habían reunido. Juan Marcos, cuando nosotros encontramos ahí que Pablo y Bernabé habían ido al grupo que se reunía en la casa de su madre María, seguramente en ese lugar conocieron a Marcos, tanto el apóstol Pablo como Bernabé. Este texto nos regresa a Antioquía, el capítulo 13, el versículo 1. Vean lo que dice. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas, maestros, Bernabé y Simón llamado Níger, Lucio el Cireneo, Manaén, criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Nos dice el tipo de personas o cuántas personas había en ese lugar también. Y no solo eso, el versículo 2 dice: un día mientras estaban celebrando el culto, el Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Tanto las personas que estaban en ese lugar eran tocadas por el Espíritu Santo, eran guiadas por Dios. El tipo de personas que había en ese lugar seguramente era para que se provocaran diferentes cosas, envidias, celos. Había maestros. ¿Qué otro tipo de personas dice que había? ¿Quiénes? Profetas. Algunos de ellos pudieron haber sentido recelo del otro cuando se paraba y hablaba. Cuando alguien se paraba y enseñaba, pues ¿quién es este? ¿Qué se cree? Aquí se hace mención que Pablo solamente hacía la función de presentar la palabra, como nos narran los versículos de este capítulo 13. Que en ese lugar había profetas y maestros, también nos dice cómo estaban funcionando los ministerios que había en la iglesia en aquel tiempo. Porque Dios no ha dejado huérfanos a sus hijos cuando los trae a congregarse en un lugar. Les provee ministerios. El ministerio de la enseñanza, de la predicación, de oración, del canto, qué sé yo, una diversidad.
que Dios provee a su iglesia. Pablo es enviado como misionero para abrir nuevas iglesias, nuevas obras. Y saben, aquí me voy a detener un momentito y voy a recordar algo. A mí me tocó, en los años que nosotros recién llegamos a la iglesia de Oak Cliff, viniendo de la Ciudad de México. Por cierto, los hermanos que vienen que son de Ensenada, que presentaron a su bebé esta mañana, quiero decirles que han llegado a una iglesia muy amorosa, hermanos, de donde ustedes no se van a querer ir. Y hermanos, cuando ustedes vayan a Ensenada, traten de ir al lugar que se llama La Bufadora. ¿Dónde están los hermanos? Levanten la mano, ¿dónde están los hermanos de Ensenada? Que vayan a La Bufadora, ¿verdad? Es un buen lugar para visitar. Después les daré información de ese lugar. Ok. Nos tocó estar a nosotros aquí, la abuelita Rendón, la hermana Luz Rendón, era la directora de obra misionera en ese año. El pastor Martín al mediodía predicó un sermón poderoso, el pastor Carlos Martín, invitando a la gente para que por la tarde vinieran a acompañar al grupo que ya se había decidido, que ya se habían anotado en una lista, que iban a ir a repartir volantes para abrir por primera vez la iglesia de Lowfield. Y dentro de ese grupo que estaba ahí cuando se abrió la iglesia de Lowfield, nosotros tenemos al hermano Galicia y a su esposa aquí presentes. No solo ellos, había un hermano de nombre Ramón Hernández, ¿verdad, hermano Galicia? No me estoy equivocando, Ramón Hernández. Ramón Hernández había tenido problemas con la justicia, pero ¿saben una cosa? En lo que yo sé de la historia, que una iglesia, unos hermanos de una iglesia bautista le habían prestado la casa donde él vivía, y ahora él abrió las puertas de esa casa para que se organizara o se juntara, se formara el grupo de Lowfield, el nuevo grupo de la iglesia de Lowfield. Fuimos a repartir volantes esa tarde. Y después todos teníamos que llegar a ese lugar, a esa dirección que se me olvida el nombre de la calle donde era, porque el pastor Martín iniciaba una campaña de profecía. No solo eso, hermanos. En el pasado nos tocó estar también cuando se surgió el movimiento de la Iglesia del Norte, la segunda Iglesia del Norte, porque la primera Iglesia del Norte llegó a ser la Iglesia de Pleasant Grove, que es ahora, ¿no? Pero la primera iglesia, la segunda iglesia del norte, esa salió de aquí de la iglesia de Oak Cliff, se fueron a la calle Midway y la calle Walnut Hill. Ahí había un edificio que ellos comenzaron a rentar. Allí se fueron el hermano Duarte, los hermanos Gámez, los hermanos Castillo y muchos otros. Mi mente me traiciona en este momento. Hermanos, ¿por qué hago mención de esto? Porque hay personas que tienen el amor para llevar a cabo este ministerio y lo persiguen hasta verse cumplir. No hace mucho se abrió la iglesia de Cedar Hill también. Yo recuerdo la primera reunión, creo que nosotros asistimos, no sé si era la primera o la segunda, que se llevó a cabo en un hotel en el sur de la ciudad. Y allí está ahora la iglesia de Cedar Hill, que ha vuelto a reabrir sus puertas, ¿verdad, pastor? Qué bueno, qué bueno. Pablo estaba iniciando su ministerio, capítulo 13, versículo 5. Aquí en este versículo nosotros podemos encontrar una palabra que a mí me agrada, versículo 5. Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían a Juan en el ministerio, dice mi versión. Pero en la versión que yo estuve estudiando es la versión de 1960, dice, y tenían a Juan como su ayudante. ¿Qué les parece? No a muchos les agrada esa palabra. Yo no quiero ser ayudante, yo quiero ser el maestro, yo quiero ser el que dirija. Discúlpenme, pero aquí dice que este joven así empezó, como ayudante, como alguien que quería participar, que quería que se llevara a cabo la obra de Dios. No dice en qué momento le tomaron o cuando lo invitaron a ir con ellos, con Pablo y Bernabé, por supuesto. Pero si tomamos en cuenta que se conocieron en Jerusalén cuando ellos fueron llevando la ofrenda enviada para la iglesia, allí fue donde conocieron a Juan Marcos. En ese lugar donde Pedro había llegado a aquella hora que había sido liberado de la cárcel y hacían oraciones por él.
Pensemos que esa ocasión seguramente tomaron a Juan Marcos con ellos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que van a llevar a una persona desconocida? La Biblia no nos dice el trasfondo de esto, no nos dice mucho acerca de esto. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? No habían avanzado mucho en ese viaje, en esa invitación que le hicieron a este joven, y comenzaron a viajar, comenzaron el primer viaje ministerio que se menciona del apóstol Pablo. No habían avanzado mucho cuando de pronto este joven retrocede y dice: no, yo no quiero ir. Capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? La casa de su madre. Oh, cuando él llegó a su casa, dijo: seguramente yo aquí estoy más tranquilo, no tengo de qué preocuparme. Aquí mi madre tiene todo listo, y además de todo, solamente para mí. ¿Por qué hago mención de esto, hermanos? Saben que hay ocasiones que nos suceden ciertas cosas y pareciera que los planes que teníamos no los vamos a realizar. A lo mejor no es tiempo todavía, no es el momento. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, pero aún no es el tiempo. Sucede que Bernabé tenía un gran corazón, así lo dice la Biblia, que amaba a Dios, pero también tenía compasión de la gente. De hecho, su nombre habla acerca de misericordia. El nombre de Bernabé en la Biblia dice que, significa misericordia. Ahora vamos al capítulo 15. Vemos todo el viaje de Pablo y muchas experiencias. Capítulo 13, capítulo 14. No vamos a ir a estas historias debido al tiempo, mis hermanos. Aquí nos narra o nos dice varias historias que sucedieron en la vida de estos hombres que salieron a predicar. Por ejemplo, se dice que fue un viaje muy fuerte, muy pesado. Fueron apedreados. Tuvieron que salir huyendo de cierto lugar. Salen huyendo y por poco los matan. Salen corriendo y por poco los matan. Cuando yo veo esto, viene a mi mente y digo: entonces por esa razón Juan Marcos no quiso permanecer al lado del apóstol Pablo y Bernabé, porque iba a ser una situación difícil que ellos iban a vivir, conociendo yo la historia, por supuesto, pero él no conocía lo que iban a sufrir. El capítulo 15, que se dice que ellos regresan a Antioquía nuevamente, vamos a una cita que es muy importante, versículo 36, de la cual es la lectura bíblica. ¿Qué es lo que dice el versículo 36? 15:36. El corazón, gracias hermano, el corazón de Pablo, misionero, entregado a la causa de Dios, y Bernabé, por supuesto, su fiel acompañante hasta ese momento. Y le dice: vamos a visitar a los hermanos para ver qué ha pasado con ellos. Entonces Bernabé le sugiere algo desagradable a Pablo y le dice: llevemos a Marcos con nosotros. Y la reacción del apóstol Pablo no fue muy agradable. Le dijo: no, por supuesto que no lo vamos a llevar. Se regresó en el primer viaje, y ¿cómo te atreves ahora a sugerirme que lo llevemos nuevamente cuando ha desertado, cuando no le ha gustado llevar a cabo el ministerio para el cual hemos sido llamados? Sammy, el corazón de este hombre no era, el corazón de Pablo
La Escritura lo dice, Pastor Alex, que no era un hombre dócil, calmado, paciente, lleno de paz. Dice que era un hombre enérgico, que era fuerte de carácter. La Escritura nos los dice, ustedes pueden leer los capítulos. La reacción que él tuvo lleva a pensar muchas cosas, mis hermanos. En ese momento se dice que se surgió un problema muy grande. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escoge a Silas, su nuevo discípulo que sale ahora a la luz, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hubo una división, hubo una separación debido a un problema. ¿Ustedes creen que ese tipo de problemas se experimentan hoy en día en nuestra iglesia? Hay hasta de sobra. Muchos problemas hay en nuestra iglesia. En estos días en los cuales hemos pasado en nuestros hogares, en los días pasados, antes de que se abrieran las iglesias, todo era silencio en nuestra iglesia, el santuario, la nave mayor. Aquí todo era silencio, no había ruidos, no había tráfico, no había carros en el estacionamiento, no había problemas. En el pasado, no tenemos por qué ocultarlo, en nuestra iglesia ha habido problemas. Ahora que nos comenzamos a congregar otra vez, ojalá que Dios no permita que surjan problemas otra vez. Pero como el enemigo está alrededor buscando nada más la manera de destruir el ministerio de Dios, preparémonos, hermanos, y confiemos en las promesas de Dios. Esto es muy interesante. Vemos cómo en la primera gran discusión, vemos cómo en esta primera discusión que surge en los inicios de la iglesia, donde Pablo decide no llevarse a Juan Marcos. Respecto a Bernabé, se dice que tenía un corazón más dócil, más pastoral, más calmado, más amable, más amoroso. Vamos a pensar que le dijo: por favor, llevémosle Pablo. Y Pablo dijo: no, esta vez no lo vamos a llevar. Lo importante de la historia en este momento es que en este capítulo dice que Bernabé toma a Juan Marcos y se fueron hacia Chipre, y a partir de ahí desaparecen del radar. No se sabe más de ellos. Búsquenlo ustedes en el libro de Hechos. No habla nada más acerca de ellos. Pareciera ser, como el dicho dice, que la tierra los tragó. El Espíritu Santo sigue dirigiendo el ministerio del apóstol Pablo, a diferencia de los otros que se habían apartado y que se fueron. Y su acompañante, según el versículo 40 del capítulo 15, y Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Por quién salió encomendado? Por los hermanos. ¿A realizar qué cosa? La gracia de Dios. Aquí me voy a detener un momento y voy a hacer este comentario. Habemos muchos cristianos que decimos: yo lo hago a mi manera. Dios me habló, Dios me dijo. ¿Han ustedes escuchado esa frase? Dios me dijo, Dios me habló. Bueno, también hay quienes al parecer tienen una conexión directa con el Señor. De pronto yo diría: bueno, si Dios te dijo, pues que te vaya bien. Muchos creyentes hacen las cosas porque supuestamente Dios les habló, porque supuestamente Dios les dijo. En el caso de Pablo, el Espíritu Santo nos deja ver que él salió con la gracia de Dios y encomendado por los hermanos. Esta no fue una decisión que él tomó solo. Hermanos, estos son principios
de vida. Dios nos ha llamado como una iglesia a caminar en unidad y no solos. Por favor, si ustedes escuchan a alguien decir, estoy solo y Dios me habló, no le hagan caso. No escuchen. No hay orden en la vida de esa persona, porque todo lo que nosotros hagamos, debiéramos hacerlo encomendados por la gracia de nuestro Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos que se pierde por un momento la vida de Bernabé y Marcos, porque no hay noticias de ellos, no se sabe nada. Nada se sabe de lo que están haciendo ellos. Pero saben una cosa, al igual que a ellos, esta promesa también es para nosotros. La misericordia de Dios nos va a alcanzar. La misericordia de Dios es tan grande. El brazo de Dios dice que se extiende para tomar a sus hijos. Yo en la vida, mis hermanos, he reconocido que me he equivocado. Muchas veces me he equivocado. Y no es el pretexto de que sea un ser humano. Me he equivocado. Y también el Espíritu Santo me ha llevado a reconocer principios en la vida cristiana. ¿Saben? Creo que si nos hemos equivocado, Dios comienza a trabajar en nuestra vida con mayor razón. Hasta aquí hemos visto que Juan Marcos tenía una pasión por servir a Dios, pero no era el tiempo, no era el momento, además no tenía la madurez para el servicio. Juan Marcos amaba al Señor, no hay duda de eso, porque lo vamos a ver más adelante. Él quería hacer las cosas, es más, pudo haber una reacción en él, que hasta le haya dicho a Bernabé, escuchen ustedes esto que surgió. Bernabé le pudo haber dicho a Pablo, mejor dicho, le dijo, llevémoslo, que nos ayude, que sea nuestro acompañante. Ok, la reacción ahora de Bernabé y Juan Marcos cuando ellos se separan, ellos pudieron haber dicho, bueno, pues vámonos, total, ¿quién es Pablo? Si él lo hizo, yo lo puedo hacer también. Y no solo eso, se pudo haber escuchado el comentario que ellos hayan dicho, ¿quién es Pablo? Se cree mucho, ni que él tuviera toda la razón. ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿Les suena familiar? Para terminar la conversación que tuvo Pablo con Juan Marcos, le pudo haber dicho, ni tan bueno que fuera. Sí, hermano, lo era. Que yo dijera en mis palabras, ni tan bueno que fuera el hermano lo era, ¿para qué le hacen caso? Por otro lado, el Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de Pablo, y ahora Silas, su nuevo acompañante. Qué difícil es cuando desaparecemos del radar, desaparecemos del mapa. Y esos tiempos, si no los sabemos aprovechar, mis hermanos, ese es un tiempo perdido en nuestra vida cristiana. Hombres y mujeres que pudieron haber sido grandes en el ministerio, en el reino, no entienden principios y entonces toman malas decisiones. Sucede que hay malos tratos también de parte de quienes son mayores en la fe, o de parte de quienes somos mayores en la fe. Desprecio o desprecian la alternativa que algunas personas sugieren. ¿Y saben qué sucede? Se van. Esas personas se van porque se sintieron heridas. Y no solamente es que se van completamente, se van de la iglesia. Pero muchos de ellos buscan refugios en otros lugares. Por supuesto,
Hay quienes buscan refugio también en una iglesia. Van a ese lugar tratando de vender la idea que tenían, esperando que alguien les pueda hacer caso de la manera como piensan. Pero saben, hermanos, tanto ellos, esas personas que se sintieron ofendidas, como los que hemos ofendido a esas personas, no hemos entendido el ministerio que Dios está realizando en nuestras vidas. En la iglesia vamos a encontrar que siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Lo importante es hacer las cosas de la mejor manera y como Dios lo ordena. Va a haber alguien que te va a llamar la atención. No me gusta lo que estás haciendo. No sirve de nada. ¿A quién crees que beneficias con lo que estás haciendo? ¿Qué vemos de Pablo? Pues que siguió adelante. Siguió en el llamado que Dios le había hecho. Podemos ver que tal vez sintió tristeza que Bernabé no fuera con él. Seguramente amaba a Juan Marcos, porque veía el gran potencial que había en este joven, pero Pablo tenía que obedecer la voluntad de Dios primero. Algunos comentaristas dicen que pasaron largos años, se dice que pudieron haber sido 12 años donde no se supo nada más de Juan Marcos y de Bernabé. Desaparecieron. Bueno, es después de mucho tiempo, cuando Pablo ya había realizado sus viajes misioneros y ya estaba grande, cuando toma otro rumbo la historia. Encontré una gema en el camino a Cristo, no sé si me lo podrían proyectar, por favor. Encontré una gema, así se le dice a las cosas importantes del espíritu de profecía, y en este caso está en el camino a Cristo. Dice así: cuando pedimos la misericordia y las bendiciones divinas, debemos tener en nuestros corazones un espíritu de amor. Si antes no lo hemos hecho, nos hemos equivocado rotundamente. Si tú estás pidiendo la misericordia de Dios, ¿qué debe de haber en tu corazón? Amor. La lección de la semana, me parece ser que fue la semana pasada, había un comentario en uno de los días, hasta la última parte, y decía que nosotros debemos de conocer a aquel a quien le pedimos, o aquel que cumple lo que nosotros le pedimos. Eso decía, debemos de conocer a aquel que cumple lo que nosotros le pedimos. ¿Quién es? Pues Dios. ¿De qué manera lo conoces? ¿Hasta dónde lo conoces? ¿Cuál es el grado que tú dices que conoces a Dios? En pedirle lo que se te antoja, lo que quieres, lo que en ese momento estás pensando y estás seguro que Dios te va a contestar. Bueno, vamos a la lectura de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo 4:11, si me ayudan por favor. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Ay, ¿dónde encontramos esta declaración? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo ahora? Está reconociendo la necesidad que había de tomar en consideración, de tomar en cuenta a Juan Marcos. Y dice, tráele contigo o tráele para acá. No les voy a hablar en este momento dónde se encontraba el apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Saben que cuando uno tiene las heridas de alguna experiencia con alguno de nuestros hermanos en la vida cristiana, debemos sanarlas pronto? Esa es una recomendación. Porque heridas que no sanan nos van a impedir ver el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué propósito Dios te ha llamado? ¿Para enseñar? ¿Para predicar? Muchos dirán, pues nomás, lo único que me han invitado a hacer es diácono. Ese es un cargo muy importante en la iglesia, mis hermanos.
para ser un subdirector. No quiere decir que estás detrás del sub y del sub y del sub y del sub. No. Eres parte importante de ese departamento también. Hermanos, nos ha tocado trabajar en diferentes ministerios aquí en la iglesia. Escuelas sabáticas, sociedad de jóvenes, obra misionera, mayordomía. Y saben una cosa, cuando nosotros tomamos en consideración a la gente, mucha gente nos apoya. Mucha gente está deseosa de participar, de apoyar, de predicar el evangelio a través del testimonio tal vez. Porque lo que vinieron a aprender hoy, cuando se van, donde viven, donde trabajan, donde ellos conviven, ese es el testimonio que ellos van a dar. Por favor, mis hermanos, no cerremos la puerta a ninguno de los miembros de nuestra iglesia, a ninguno de los jóvenes, a ninguno de los adolescentes, a ninguna de las hermanas. Están en completa libertad para predicar a Cristo Jesús. Seguramente el Espíritu Santo trabajó excepcionalmente en la vida y el corazón de Pablo, y también en el corazón de Marcos. Ahora, en esta referencia bíblica estamos nosotros viendo que Pablo dice acerca de Juan Marcos que es importante, que le es, ¿qué cosa? Útil. Ustedes en alguna ocasión escucharon la palabra allá cuando eran niños. Cierren sus oídos, niños, jóvenes. Escucharon, hermanos mayores, escucharon la palabra, eres un inútil. ¿Escucharon esa palabra? Hoy en día los psicólogos recomiendan mucho, dicen, no le digan a los muchachos eso porque les hace sentirse así, inútiles. ¿De quién dependerá? No sabemos cómo fue restaurado Marcos. La Biblia no nos dice nada acerca de eso, mis hermanos. Pero lo que nosotros vemos es que hubo una segunda oportunidad para este joven. Tampoco nos dice cómo fue que Pablo arregló su vida espiritual, o cómo fue que hizo las paces con Juan Marcos. No nos dice acerca de eso. Pero seguramente tanto uno como el otro dejaron que la influencia del Espíritu Santo trabajara en la vida de ellos. ¿Y por qué digo una segunda oportunidad? Creo que porque bien pudo haber quedado fuera de todo lo que encontramos de él en la vida, en la Biblia. Pero también Pablo tuvo una actitud de perdonar por lo que aquí vemos. Mis hermanos, seguramente en la vida de Juan Marcos no era el momento, no era ese el tiempo de él. ¿Por qué hago mención de esto? Es que a veces nosotros nos encontramos con situaciones que no nos gustan, con gente que nos molesta, con gente que nos lastima, con situaciones que no nos hacen sentir queridos, pero sí con situaciones que nos hacen sentir afectados. Hermanos jóvenes, hay muchos esta mañana aquí. Por favor, no permitamos que eso sea un obstáculo para continuar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y tú tienes que seguir adelante. Muchas veces nosotros tratamos de buscar una explicación del por qué algunos nos han tratado mal, y eso nos lastima más. Jóvenes, hay quienes hemos pasado por esa flor, por esa etapa tan hermosa en la cual ustedes están viviendo. Seguramente tuvimos muchas amargas experiencias. Seguramente tuvimos muchos no. No sabes, no puedes, no tienes con qué. Y yo les hago una invitación esta mañana a ustedes. No escuchen esas voces, porque nada puede dejarle en la vida espiritual y en su vida que ustedes están comenzando a vivir. Por favor, no permitas que eso sea un obstáculo para continuar con el propósito de Dios. Hay situaciones que nos lastiman. Hay situaciones que nos hieren. Hay situaciones que nos afectan. La falta de perdón o entendimiento
puede traer muchas consecuencias. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 11 nuevamente. Volvemos a este texto donde se menciona que Marcos es importante para el ministerio. Sabemos que él no solo era útil para el apóstol Pablo, ahora, él era importante y útil, lo más importante, para Dios. Sí, Marcos era importante para Dios. Marcos era un hombre que iba a ser útil en el reino de Dios. Así como tú eres útil en el reino de Dios, si hoy crees que serás útil en el reino de Dios, en la obra y la obra que Él tiene preparado para ti. Si tú lo crees, eso es algo que Dios va a cumplir en tu vida. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién creen que escribió el Evangelio de Marcos? Este joven del que estamos hablando. ¿Era importante o no era importante? Por supuesto que sí. El Espíritu Santo tenía un gran propósito para él. Pero a veces los golpes en la vida nos dan una gran lección. La formación en la vida cuesta, y él se dio un tremendo encontronazo, un tremendo enfrentamiento con uno de los hombres más relevantes, con uno de los más grandes apóstoles que nosotros encontramos en la Biblia, con el apóstol Pablo. Yo les diría a algunos de ustedes, hagan de cuenta que ustedes van a tener una controversia con el hermano Loera, con el hermano Hugo, con Oliver, con Sergio, con personas grandes en el ministerio. Eso fue lo que le sucedió a Marcos. Pero Dios tenía que trabajar en la vida de Pablo y en la vida de Juan Marcos también. ¿Saben? La tradición nos dice a nosotros que Juan Marcos llegó a ser un fiel servidor del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Y como leímos en uno de los textos, dice que lo tenían como ayudante, pero porque era útil. Queridos jóvenes, ya siendo maduro, me refiero en la fe, también fue útil y de gran ayuda para estos dos grandes apóstoles. Recordemos que seguramente conoció al apóstol Pedro cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de María, de la madre de Juan Marcos. Seguramente allí se conocieron. ¿Y cómo es que conoció al apóstol Pablo y a Bernabé? Pues cuando llevaron la ofrenda a ese grupo, a ese lugar donde estaban reunidos. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, que es la escritura que nosotros leímos antes, desde la prisión en Roma, es cuando él dice: toma a Marcos y tráele porque me es útil para el ministerio. Pablo estaba prisionero en ese momento. Ahora Pablo no tenía la libertad para seguir predicando, y es por eso que ahora reconoce que Juan Marcos era necesario. No. Seguramente el Espíritu Santo había trabajado en la vida de los dos hombres. ¿Te imaginas qué hubiese pasado contigo o conmigo si nosotros hubiésemos pasado por esa experiencia? La experiencia de Juan Marcos con Pablo. Cuando le hace el desprecio y lo manda a volar, le dice: no lo vamos a llevar. Hay quienes sintiendo este desprecio también dicen: pues a volar todo, y también la iglesia. Mucha gente, cuando ha sentido las heridas que nosotros les hemos provocado, se van y no quieren saber más de la iglesia, y no quieren saber más de Dios. El libro de Romanos, mis hermanos, estoy terminando. El libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 4, dice que nosotros debemos considerar que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Qué puedes copiar tú de la vida de Juan Marcos? El soportar que te desprecien, que te hagan de menos, que te digan: no, en este momento no queremos tu ayuda, no necesitamos tu ayuda. ¿Para eso te sirve? No. Edifica tu vida. Ora, pídele al Señor que cumpla el propósito que Él ha dicho que tiene para ti, que se lleve a cabo en tu vida. Porque de otra manera
¿Se imaginan si Juan Marcos hubiera tomado una decisión equivocada? Se hubiera perdido. Si él hubiese tomado una actitud infantil. Y esa es una de las actitudes que a veces nosotros tomamos también. Muchas de estas cosas, o todas estas cosas que nosotros hemos visto en esta mañana, mis hermanos, fueron escritas para nuestra enseñanza, para prepararnos, para edificarnos, porque Dios quiere terminar la obra en nosotros hasta perfeccionarla. Nos damos cuenta en la historia de Marcos que termina con el propósito de Dios en su vida, porque es llamado a servir, es llamado para ser parte importante, porque es útil para el reino. ¿Cuántos hoy pueden decir, esto lo creo para mi propia vida? No lo sé, pero seguramente en el pasado o en el presente nos han dicho, no estás preparado, no estás listo, aún no es tiempo, todavía no te toca. Si alguna vez nosotros hemos escuchado eso, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Esta mañana quiero invitar, no necesitan pasar, pero quiero invitar a los jóvenes que hay aquí en nuestra iglesia. Yo escuchaba el miércoles pasado al pastor felicitando a uno de los jóvenes que había tomado la predicación del miércoles, y los otros días también. Gracias, debemos dar gracias a Dios por la mente abierta que hay de parte de las personas que están dirigiendo nuestra administración, porque dan la oportunidad para que otros también presenten lo que Dios ha hecho en su corazón. Quiero invitarles a ustedes, hermanos, jóvenes, si tú quisieras que Dios obre en tu vida, como lo hizo con Juan Marcos, y que al final te diga que eres importante para el ministerio, ponte de pie. Dile al Señor esta mañana que tú estás dispuesto a que Él haga su obra en ti, que tú quieres ser parte importante de este ministerio, el ministerio de la enseñanza. Pastor, tenemos tantos jóvenes en nuestra iglesia que nuestra administración se vería fortalecida con la idea de muchos de ellos. A ustedes 4 les digo esta mañana, gracias Magda. El pastor me hizo un comentario en la semana, yo estaba teniendo problemas para abrir la página para dar el estudio. Y entonces me dice, ¿no hay un niño de 9 años por ahí? Sí, ¿cómo no? Ah, pues a nosotros nos recomendaron que le dijéramos a ese niño que nos ayude, porque esos son los expertos en este tiempo. Oigan, y eso hice yo, fulano de tal, ven por favor, auxílianos. Y lo hizo. Ah, no, es que estás aquí, necesita hacer esto y esto y esto, y va a funcionar. Y eso fue lo que necesitábamos. Mis hermanos, ¿cuál es el ministerio para el cual Dios te llamó? Estos jóvenes que están aquí, algunos son universitarios, unos ya terminaron, algunos están cursando todavía su carrera. Pero saben una cosa, Dios quiere terminar la obra en ellos y también en ti. ¿Cuántos se quieren unir al llamado de esta mañana a estos jóvenes? ¿Cuántos quieren decir y tomar el papel de Bernabé, tomar el papel del apóstol Pablo y decir, yo quiero apoyar, yo les quiero aconsejar, yo me lo quiero llevar? Nada más que no desaparezcan del mapa, no desaparezcan del radar de Dios. Dios quiere para nosotros lo mejor. Estemos seguros de eso. Filipenses 1:6 termina, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Y el que ha dicho esto de ti, así lo hará. ¿Ustedes creen esa promesa? Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Solo te invito, solo te pido, joven, hermano, hermana, dirigentes de nuestra iglesia, no te salgas del radar de Dios. No hagas tu propia voluntad. El Espíritu Santo está listo para capacitar a cada uno para la obra que hemos sido llamados. Que Dios nos bendiga esta mañana. Pastor, por favor.
Y este próximo miércoles, Giovanna va a estar predicando la palabra de Dios. Oremos por ella y deseamos ver a más chicos, jóvenes, adolescentes, que el Espíritu de Dios los toque, se atrevan, los preparemos, porque se vienen tiempos difíciles y posiblemente ellos serán los instrumentos para cerrar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prepararlos, confiar, darle las herramientas. Para la honra y gloria del Señor. A Jesús le gusta caminar junto al mar tranquilo de tu corazón. Le gusta verte disfrutar de todo aquello que te da, llenándote de amor, de su amor. Y también le gusta navegar sobre tu tormenta cuando ruge el mar, iluminar tu anochecer, sanar heridas de tu ayer. Él quiere restaurar lo que ya fue. Ve en tu corazón y mira si hay algo aún más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó al crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta escuchar lo que te preocupa y lo que queda atrás, y disfrutar de tu canción sin importar tu afinación. Él quiere hacer de ti una expresión de amor. Ve en tu corazón y mira si hay algo aún más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó al crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta caminar y también le gusta navegar. A Jesús le gusta escuchar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es clara. Llega a nuestros corazones, a nuestro entendimiento con la dirección de tu Santo Espíritu. Y nos hace ver, Dios eterno, que no existe diferencia en este mundo, que tu Santo Espíritu, tu gracia redentora, no pueda unir
transformar y cambiar. Ahí está el ejemplo hermoso de Gianmarco, aquel joven caprichoso, hijo de papi, porque vivía, era parte de una familia pudiente, estaba acostumbrado a los lujos, a la comodidad. Y en el primer viaje misionero, toda la incomodidad no era agradable para él. Esas quejas no le gustaron a Pablo, generó una diferencia, pero nunca una división para que tu causa se estropeara, Señor. Al contrario, creció por un lado y creció por otro. Y Gianmarco y Pablo siempre fueron hermanos en Cristo. Dos líderes poderosos, usados por el Espíritu Santo, que sin duda alguna en su momento se abrazaron, se perdonaron y siguieron siendo colaboradores de esta causa de amor. Un adulto experimentado bajo el poder de tu Santo Espíritu y un joven, Dios eterno, con sueños, con deseos que tu Santo Espíritu usó y es el escritor de uno de los evangelios. Gracias, Dios, por ellos. Aquí está tu iglesia, aquí está la juventud de tu iglesia, la infancia, Dios mío, los menores, los adolescentes, los jóvenes. Ellos, Dios eterno, son instrumentos valiosísimos. Gracias por los adultos, por los ancianos, porque cada uno cumplimos una misión importante y especial en tu iglesia. Únenos en tu amor, Señor. Únenos en el poder de tu Santo Espíritu y haz que mantengamos firme la convicción y que podamos mantener a Cristo como nuestra mirada principal para el cumplimiento de la misión importante. No hay nada más importante en esta tierra, Señor, que tu santo pueblo, cada uno de ellos para el cumplimiento de la misión. Te amamos, Dios, y pedimos el derramamiento de tu Santo Espíritu para continuar firmes, a veces con tranquilidad, a veces en convulsión, en dificultad, pero convencidos de seguir adelante llevando esta obra sagrada. Pedimos pues tu bendición hoy y siempre en el amor de Cristo Jesús. Amén.